Hola a todos, soy Betsy Cortegana. Bienvenidos a un nuevo programa de Familia con Voz. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial. Él se llama Antonio Ramírez, más conocido como Toñito. Él ha sido gerente y presidente en Pesca Perú. El día de hoy vamos a conversar acerca de qué riquezas tiene nuestro mar peruano, que muchas veces nosotros nos identificamos y decimos tenemos un mar hermoso, un mar grandote y con muchas especies, mucha variedad, mucha riqueza marina, pero no sabemos realmente todo lo bueno y todo lo beneficioso que nos puede dar nuestro mar peruano. Acompáñennos a conocerlo. Buenas tardes, aquí nos encontramos en este momento con Toñito, Antonio Ramírez. Con él vamos a conversar acerca de las riquezas del mar peruano. Bienvenido, Toñito. Muchas gracias, Bexy, muchas gracias. Esta es una brillante oportunidad. Hablar del mar peruano es una pasión, porque los peruanos desconocemos algo que es vital, que es elemental para su desarrollo y sobre todo para su sostenibilidad alimentaria. Tenemos en el Perú el mar más rico y productivo del mundo. Tenemos más de 3.300 especies de flora y fauna. Tenemos una larga historia de todos los beneficios que ha generado esta biodiversidad, pero sin embargo, hasta el día de hoy no llegamos a comprender por qué en el Perú hay anemia. 2 de cada niños padecen anemia en el Perú. Hay desnutrición crónica infantil. Entonces creo que con un análisis, con un conocimiento un poco más cercano del mar, podemos solucionar estos graves problemas que afectan no solamente al presente, sino al futuro del Perú, ¿no? Bien, Toñito. Coméntanos por qué crees que no se considera de alguna u otra forma el trabajar más con las especies que tenemos de repente en nuestro mar peruano, porque si, lo que tú comentaste hace un momento, ¿no? Tenemos un gran porcentaje de anemia en nuestro país, ¿no? Y en otros programas yo lo he reiterado, que la anemia, pues, ¿no? Y tú sabes que si un niño dentro del vientre materno hasta los 5 años, 4 años, no se ha alimentado bien, sufre de anemia, entonces pues es un futuro pobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a tener la misma capacidad cognitiva para poder prestar atención también en el colegio, no va a prestar atención justamente porque se va a quedar dormido, no va a entender, claro. Entonces, también la estatura va a ser más bajo de repente que el promedio de los niños. Y una serie de dificultades que va a tener a lo largo de su vida la persona, porque cuando crezca no va a desarrollar todas sus habilidades como debió desarrollarlas en su debido momento. Entonces, coméntanos un poco, Toñito, ¿por qué crees, a qué se debe que, por decir, tenemos la caballa, tenemos el bonito, tenemos pescados que son, que tienen bastante omega, ¿no? Y también son muy beneficiosos para la salud. Coméntanos por qué crees que no se consideran o no hay de repente un programa, un plan al respecto. La razón es muy sencilla, y aunque sea duro decirlo, carecemos de políticos probos y honestos. Y no de ahora, desde hace más de 200 años. Se han puesto de espaldas al mar, a las necesidades de los niños especialmente, y no hacemos que esas especies conocidas como los pescados azules ricas en omega 3, el factor no identificado de crecimiento, no lleguen a la boca de estos niños. Y lamentablemente padecemos de hambre en el Perú. La corrupción tal vez sea también una de las causas principales, porque el mar es una fuente muy rica y muy rápida de hacer dinero fácil. No se paga impuestos por el pescado que se pesca. Tenemos la pesquería más grande del mundo, que es la anchoveta.
Actualmente se pescan cerca de 5 millones de toneladas. 5 millones de 5 toneladas de millones anchoveta. es la pesquería más grande del mundo, pero todo para convertirlo en harina de pescado. ¿A dónde va esa harina de pescado? Que representa 3.000, 4.000 millones de dólares. Va definitivamente a la China para alimentar animales, en lugar de alimentar a seres humanos, ¿no? Eso es terrible y solamente 5 empresas en el Perú se benefician de esta enorme riqueza del mar peruano. El problema de la desnutrición crónica infantil, el hambre, la anemia, se puede resolver en el corto plazo, en un año. Los comedores populares deben ser autogestionarios, debe dársele la facilidad a la gente a través de los gobiernos municipales, de los alcaldes, que están tan venidos a menos en el Perú, se dediquen por lo menos a esa tarea elemental de alimentar a los niños, a los más pobres, ¿no? Y no regalándoles pescado, porque el comedor puede ser autogestionario y generar puestos de trabajo. Es muy fácil hacerlo, es muy fácil trasladar desde los puertos a las diferentes ciudades del Perú donde hay cinturones de pobreza, llevar el pescado, transportarlo y que se lo vendan al mismo precio que le venden a las grandes empresas harineras, a la de consumo humano indirecto. Yo no sé quién inventó ese nombre de consumo humano indirecto. O sea que al pescado se lo tiene que comer otro animal para que luego lo tenga que comer el ser humano. No puede ser. Eso es un pecado, ¿no? Entonces creo que la solución está ahí. Hay gente, hay en el Colegio de Ingenieros, en el capítulo de Ingeniería Pesquera, en las universidades, en las facultades de pesquería, hay gente brillante, hay jóvenes que estudian la carrera de pesquería, de oceanografía, que fácilmente podrían resolver este problema, ¿no? Falta de decisión política, pero como te repito, la falta de probidad, de honestidad, de la clase política en especial, no permite que esta solución se dé. Esto se puede arreglar a partir del día de mañana, pero hay que cambiar de gente, ¿no? La gente es muy inmoral, la gente que maneja produce, discúlpeme que lo diga en esos términos, pero ya no hay otras palabras para calificar. Hay muchos niños que se van a dormir sin nada en su estómago. Y eso es muy triste y no habrá paz, no habrá tranquilidad, no habrá seguridad ciudadana mientras mantengamos altos niveles de hambre. Así es, Toñito. Importante lo que tú has comentado ahorita, que hay muchos niños que se van a la cama con hambre, ¿no? No pueden descansar seguramente sintiendo, mejor dicho, su estómago vacío, lógicamente, y luego cuando cogen el sueño, pues imagínate, no van a querer levantarse para no volver a sentir hambre, ¿no? Lamentablemente, Toñito, esta situación no solamente la pasa el niño, sino toda la familia, porque los padres también sufrimos cuando no tenemos que darle de comer a nuestros hijos, ¿no? O cuando vemos mal a nuestro hijo. Entonces, esto va empeorando y si vemos la situación de una sola familia, imagínate si sumamos todas las familias que están padeciendo en este momento hambre en el Perú, desnutrición crónica infantil, desde la madre que es gestante, ¿no? Que muchas veces también sufre de desnutrición crónica. Entonces, ¿cómo esperamos a un niño que sea hábil, que sea fructífero, que pase de repente su niñez alegre si desde el vientre materno ya viene con esa deficiencia, ¿no? Por parte de la madre. Entonces, Toñito, también comentaste hace un momento un tema importante de la corrupción, ¿no? ¿A qué te refieres tú con que hay políticos corruptos? ¿Te refieres a que dentro de la institución, de las instituciones estatales, hay gente que practica la corrupción? ¿Te refieres a esos contratos que se realizan con aquellas empresas pesqueras, ¿no? Internacionales que se llevan, como tú bien has dicho, la anchoveta de nuestro país? Se prestan para la corrupción estos contratos. ¿A qué te refieres exactamente? ¿No? Porque tú, perdón, Toñito, yo sé que tú quieres ir con todo, pero tú has tenido experiencia en este campo, ¿no? Como te presenté, tú fuiste el presidente en
En Pesca Perú. En Pesca Perú, ¿cierto? Y también gerente, ¿cierto? Entonces, me imagino que tú ya tienes un concepto más curtido, se podría decir, acerca de lo que sucede dentro de estas instituciones. Coméntanos un poco acerca de eso. Si tus palabras son ciertas, yo dije, ¿no? Que en el Perú carecemos de una clase política honesta y proba. Son corruptos, porque son corruptos. Y lo digo con mucha amargura, con mucha pena, ¿no? Porque creo que esto hay que denunciarlo. No puede ser que la anchoveta, que la sardina, que el bonito, que el jurel se venda a 20, 30, 40 centavos el kilo para hacer harina de pescado para animales. Mientras que en un mercado ese mismo pescado llega a 5, 8 soles, 10 soles el kilo. El kilo de bonito te lo venden en el pescado hasta 13 soles. Sí. ¿Y qué dice la Constitución Política del Perú en su artículo 66? Dice que los recursos naturales, renovables, son patrimonio de la nación. Si son patrimonio de la nación, ¿por qué no, en primer lugar, los niños que padecen hambre y desnutrición crónica infantil tienen el derecho primero a comer, a alimentarse, a nutrirse, para ser mejores ciudadanos, para que no sean delincuentes, para que no sean asaltantes? ¿Por qué? Hoy en día, en el mar peruano, todo es caos, todo es corrupción. Y no me voy a cansar de decirlo porque la relación de precios que te estoy mencionando te indica que hay corrupción, porque eso lo sabe la presidenta de la República y lo sabe la señora ministra de la Producción, la señora Ana Choquehuanca, a quien conozco desde Arequipa. Porque de Arequipa fui yo gerente del Ministerio de la Producción, entonces conozco muy bien y muy de cerca esa realidad. Todo el pescado, aunque parezca mentira y es una tristeza, todo el pescado va a la fábrica de harina y aceite de pescado. ¿Por qué? Porque genera fácilmente 3.000 millones de dólares, pero que van a parar a 5 empresas y a esos precios que te señalo. Tú dices 13 soles el kilo de bonito, a ellos se lo venden, yo digo, a 50 centavos para convertirlo en harina. Mira esa relación que existe. 12 soles 50. Eso es corrupción. Y eso sale de los bolsillos de nosotros que somos peruanos y que tendríamos en todo caso ser los más beneficiados porque nosotros tenemos el mar peruano. La seguridad alimentaria es una obligación del Estado, del gobierno, ¿no? La Constitución así lo reconoce en su artículo 66, pero sin embargo se establecen contratos de 10 años, contratos ley, para que estas grandes embarcaciones todo lo conviertan en harina y aceite de pescado. Eso no puede ser. Y te doy otro caso que es indignante, en verdad. La pota que la compran a 50 centavos, un sol el kilo, porque somos uno de los primeros pesqueros de pota en el mundo, ¿no? En Italia, en Corea, en Japón, la libra de pota está a 17 euros. A 17 euros, pero aquí no hay. Para el Perú no hay, ¿no? Y se exportan alrededor de 1.300 millones de dólares en pota. Y aquí en el Perú, nuestra niñez padece anemia. O sea, qué increíble, ¿no? Es una anemia, parece una burla. Parece que fuera, más que burla, parece que fuera, que te digo, discúlpame usar el término, un país o un lugar distópico, ¿no? Donde se mata de hambre a los niños, teniendo tantísimos recursos. Volveré a repetir que el mar peruano es el mar más productivo y más rico del mundo. 3.300 especies de flora y fauna, pero ¿en qué beneficia a los millones de peruanos? Toñito, si me pongo a pensar ahorita que estás comentando eso, y con lo que dije hace un momento, que deberíamos ser los primeros beneficiados con el mar peruano, porque lógicamente es peruano. Entonces, todas las embarcaciones, tú has dicho que son 5 empresas. ¿Siempre se han manejado esas mismas 5 empresas? Las que hacen el gran negocio, ¿no? Ya.
¿Sabes los nombres de esas Una empresas? de ellas, por ejemplo, es una de las mujeres más ricas del mundo, peruana, ¿no? Ujú. Y lo digo porque es público. La señora Brescia, dueña Ya, del Banco Continental y de Pesquera Tecnológica de Alimentos TASA, que es tal vez la primera productora de harina y de aceite de pescado, es la mujer más rica del Perú, del mundo, ¿no? A ujú, nivel del Perú, ¿no? A nivel del ya, a Perú. nivel de Perú. Entonces, ¿cómo puede ser posible esa desigualdad? Toñito, permítame para que quede claro para las personas que de repente no estamos tan enteradas de este tipo de situaciones. ¿Quieres decir que esta señora Brescia compra, tiene embarcaciones en el mar o va al puerto, compra? ¿Cómo es ese proceso? Todo el circuito, la familia Brescia es propietaria del Banco Continental Ujú, y es propietaria de esta empresa pesquera que se llama TASA, que es tecnológica de alimentos. ujú, Es una de las primeras empresas de este casi oligopolio de la pesca peruana que se dedica a la extracción, que tiene gran cantidad de grandes embarcaciones pesqueras, ¿no? Y tiene fábricas de reducción de pescado en harina y aceite de pescado. ¿En dónde se encuentran sus fábricas? En todo el litoral peruano, Ujú, en todo el litoral peruano. La información es pública, ¿no? claro. Y no hay necesidad de transparentarla, ahí están los datos. Ujú, Lo que resulta injusto, ujú, por eso es que nuestro empresariado nacional debe de cambiar, debe ponerse una mano en el corazón y sentir el dolor que sienten miles, tal vez millones de niños que están frustrados en su porvenir, que no rinden en la escuela o que se quedan dormidos en la escuela, ¿no? Que se van a dormir sin proteínas en el organismo, sin haber comido nada, ¿no? Esa relación injusta, los gobiernos lo deben terminar en el Perú. Y creo que no apelo a una razón política, pero el artículo 46 que faculta la insurgencia civil y democrática debe plantear los cambios de esta ley, que haya una preferencia y una prioridad hacia esos sectores que hoy en día se están muriendo de hambre. ujú. Porque hoy en día en el Perú hay hambre. Ujú. Bueno, ¿No? siempre ha habido, Toñito, y ahora sigue empeorando la situación, no mejora, ¿no? Siempre ha habido hambre. Desde que yo estoy pequeña me acuerdo que siempre se habla de la desnutrición, siempre de la anemia y siempre de la corrupción, ¿no? Y esto me imagino que sigue empeorando. Somos más habitantes cada vez y cada vez empeora más la situación. Entonces no salimos de ese círculo vicioso, Sí. tanto de la corrupción como de la anemia, y bueno, y todas las cosas negativas que ahorita pues siguen creciendo en nuestro país, ¿no? Eh, Coméntanos un poco cuando tú estuviste como presidente de Pesca Perú, ¿cómo se trabajó este tema? ¿Mejoró en algo? ¿Pudiste hacer algo? ¿O no se puede hacer nada cuando uno es presidente o gerente en una de estas instituciones? Hay una cuestión ética y moral, ¿no? Cuando tú sabes que orientas el esfuerzo del Estado a resolver estos tipos de problemas, creo que cualquier ser humano siente felicidad, siente, que te digo, una tranquilidad espiritual. Nosotros lo abastecíamos al Hogar Clínica San Juan de Dios con cerca de 10 toneladas semanales de pescado. Su presupuesto proteico del Hogar Clínica San Juan de Dios se lo resolvíamos nosotros y con ayuda del sector privado, porque los armadores pesqueros nos facilitaban el pescado y nosotros se lo trasladábamos al Hogar Clínica San Juan de Dios. Imagínate, llevábamos pescado a los asilos de ancianos, hicimos convenios con el señor Belmont Casinelli cuando era alcalde para llevarle pescado a los niños pobres de los petizos, del albergue Canevaro, para los ancianos y después para otras instituciones más, ¿no? Tratábamos, ¿qué te digo?, de hacer extensivo el beneficio, por lo menos de la nutrición, de la proteína, a los sectores más necesitados. Toñito,
comentas que hicieron ustedes convenio con el municipio de Lima, ¿cierto? Porque así es. Belmont era alcalde de Lima. Quiere decir que en la actualidad, o bueno, todos los alcaldes después de Belmont o antes de Belmont han podido hacer este tipo de gestiones. ¿Tú sabes que no lo han hecho o sí lo han hecho? Por ejemplo, actualmente, ¿no? En el actual gobierno que está en Lima Metropolitana, ¿sabes si está haciendo algún tipo de convenios para traer pues igual pescado a estas casas que tal vez lo necesitan, instituciones, organizaciones que bueno, hay Casa de los Petizos donde están los niños, en Magdalena también están en la Avenida del Ejército, ¿no? Entonces, ¿se está gestionando este tipo de acciones? Mira, Pesca Perú fue privatizada por el gobierno de Fujimori en los años 92, 93. Lamentablemente, Pesca Perú desapareció porque al ser vendida, definitivamente ya no había ese vehículo, ese medio. Pero yo no creo, sinceramente yo no creo, si una autoridad se dirige a un consorcio, por ejemplo, como es la Sociedad Nacional de Pesquería, y le plantea un proyecto, ¿no?, de abastecimiento a las ollas comunes o a los comedores populares, que no se les dé gratis, pero que le den el pescado a 50 céntimos el kilo, así como lo llevan para hacer harina de pescado. Ningún empresario privado se va a oponer. Pero como te repito, no tenemos políticos honestos e inteligentes o probos en el Perú. Todos los políticos, salvo rarísimas excepciones que hay que buscarlos como una aguja en un pajar, no son honestos. Pero todos los políticos de arriba a abajo, desde el presidente de la República hasta el último alcalde, está atravesado por la corrupción. Entonces, este es un tema dramático, pero tengo la esperanza sinceramente, ¿no? Y en alguna otra oportunidad volveremos a conversar. Y este video denuncia que estamos haciendo, pero denuncia como una denuncia de emergencia. No podemos seguir viviendo la inseguridad, el crimen, la falta de empleo, el hambre, la anemia. Todo consecuencia de la indiferencia de los políticos de todos los niveles de gobierno, llámese gobernador regional, llámese alcalde o llámese ministro o presidente de la República, ¿no? Entonces, es ahí el problema. Yo no creo, sinceramente, yo no creo. Hay pescadores artesanales que estarían dispuestos a trabajar con una municipalidad y abastecerles el pescado tipo delivery, por ejemplo, ¿no? Saber qué pescado ha caído en las redes el día de hoy y ese pescado trasladarlo pues a los comedores populares, no a 50 centavos, que se lo vendan a un sol, mi querida Betsy. Sí, Toñito, justamente el tema de los pescadores artesanales, ahora que lo tocas, hay varios espacios donde ellos ejercen esa actividad. 51 ¿no? Desembarcadero pesquero artesanal, como el de Chorrillos. Como el de Chorrillos. Exactamente. Okay, bien, Toñito. Por ejemplo, en Chorrillos, ¿no? Podría hacer una buena gestión nuestro alcalde, ¿no? Chorrillano, si es que si es que pudiera ponerse de acuerdo con los pescadores artesanales y pues llevar a las ollas comunes que existen en Chorrillos, ¿no? Porque hay bastantes ollas comunes, hay bastantes comederos populares y poder hacer ese tipo de gestión para poder hacerles llegar estos pescados a un mejor precio. Sin embargo, también sé que en el puerto de Chorrillos los pescados no son tan económicos, ¿no? O sea, los pescadores artesanales tampoco dan un precio muy, muy módico. Claro, lógicamente ellos también están arriesgando su vida, entran a la mar a las 4 o 5 de la mañana para poder pescar, también lo utilizan para la olla de su casa y también es un trabajo para ellos si tienen que ganar. Sin embargo, me parece más factible, ¿no? Lo que comentaste al principio, que podría
haber otro tipo de gestión que hagan todas las alcaldías, ¿no? Con el gobierno central para que puedan proveer a un precio mucho más bajo, porque eso sí, yo creo que va a ser muy, muy importante, ¿no? Sería muy bueno. Y además, tal vez también gestionar, pues, este tipo de trabajo con los pescadores artesanales de Chorrillos, y así cada alcalde con cada uno de los pescadores artesanales que hay en el litoral peruano, ¿no? No solo en el litoral peruano, me imagino que también en la selva, en los ríos, ¿no? Hay pescadores artesanales también que se dedican a este tipo de actividad. Muy interesante lo que señalas. El origen de Chorrillos, el origen ancestral, está vinculado a la pesca. Chorrillos fue una caleta pesquera. Chorrillos es muy parecido con sus 500.000 habitantes a lo que era hace 30 años Shenzhen, el Silicon Valley de China, que ahora tiene 10, 12 millones de habitantes y es la ciudad de la inteligencia. Así era Chorrillos y así era Shenzhen, ¿no? Yo tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de conversar en más de una oportunidad con el actual alcalde de Chorrillos y esta propuesta se lo he hecho. Tuve la suerte, el privilegio de ser presidente, de ser director ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, precisamente del que ve toda la infraestructura de pesca artesanal al nivel nacional. Yo planteé un proyecto cuando estuve como director de Fondepes, director ejecutivo de Fondepes, de tal manera de establecer una cadena de suministro del TPA o del desembarcadero pesquero artesanal a la mesa, tipo de delivery, ¿no? Y se lo expliqué al alcalde de Chorrillos. En el proceso de descentralización, en cuanto a la transferencia de competencias, ese muelle de Chorrillos estuvo designado para ser transferido como una competencia funcional y administrativa a la municipalidad de Chorrillos. Lamentablemente, como el señor alcalde de Chorrillos, en esos tiempos el señor Miyachiro, desconocía lo que era la pesca, lo desaprovechó. Lo desaprovechó. Al actual alcalde le dije, vayamos a Produce, vayamos a Fondepes y gestionemos nuevamente la transferencia de esas competencias a la municipalidad de Chorrillos, de tal manera de que la municipalidad de Chorrillos, con cuadros especializados, con gente técnica que hay de sobra en el Perú, se convirtiera a ese muelle pesquero de Chorrillos en un complejo integral de carácter pesquero, turístico y recreativo. Le alcancé proyectos arquitectónicos, no hechos por mí, sino por algunas gentes muy inteligentes del Colegio de Arquitectos del Perú, pero no hizo caso. Optó por el enfrentamiento. Se enfrentó a los pescadores, sobre pretexto de coger la parte de los kioscos que hay en la playa de pescadores, y se desaprovechó esa oportunidad. ¿Y qué cosa se quiso hacer de una forma oscura, poco transparente, de llevar a una empresa desconocida que había fracasado en diferentes puertos del Perú con la misma mecánica para colocar en el muelle de pescadores una infraestructura de juegos acuáticos, lo cual definitivamente era una actividad lesiva contra el medio ambiente, contra el espacio marino, pero sin embargo ya estaba toda la indumentaria, toda la infraestructura de estos juegos acuáticos para instalarse en Chorrillos. Falta de visión. Yo le digo, aprovechando tu canal, Bexi, yo le digo al alcalde Fernando Velasco que rectifique esa posición, que todo lo que tú dices es posible de hacer. Chorrillos tiene 500.000 habitantes. Yo hago la comparación de Shenzhen, el Silicon Valley de China, con Chorrillos porque se parecían hace 30 años. Shenzhen era una caleta pobre, era una caleta de pescadores pobres. Yo tuve la oportunidad de conocerlo.
Entonces yo se lo he dicho al alcalde, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué en Chorrillos hay tanta pobreza, hay tanta miseria y tanta necesidad? Toñito, lo que comentas es por qué no hacerlo, es porque tú hace un momento has tocado diferentes temas, ¿no? Acerca de la corrupción, acerca de la incompetencia. Entonces, los alcaldes anteriores, y no solamente de Chorrillos, ¿no? Sino de todos estos espacios del litoral peruano, que tienen un alcalde, ¿no? Y lógicamente que tú has comentado algo importante hace un rato, ¿no? Algunas veces no es muy conveniente de repente para el nivel de corrupción o para el nivel, o de repente no saben cómo manejar las cosas, no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pero yo creo y estoy segura que si ellos se dejaran guiar o contrataran personas especialistas en estos temas, eh, podríamos mejorar, ¿no? Podríamos mejorar. Y tal vez no es ni la corrupción ni la incapacidad, tal vez es simplemente que eh, no lo consideran importante, ¿no? Tal vez es ignorancia, ¿no? Entonces, tal vez plantearles las cosas a estos alcaldes de alguna u otra forma para que ellos puedan tomar interés, ¿no? Y sepan el nivel de importancia que es tener a estos pescadores artesanales cerca a nosotros. O gestionar también con el gobierno central para que los pescados puedan llegar a la mesa, ¿no? Del puerto a la mesa. Y también, no solamente eso, ¿no? Sino todas las especies que tú nos estás comentando, mariscos, por ejemplo, la pota, ¿no? Que tiene tanto alimento para nuestros niños. Entonces, y además industrializar el país. En algún momento hemos conversado de eso, para el pueblo peruano, ¿no? Porque la pota también se puede industrializar de alguna forma y llevarla a los colegios, ¿no? Tal vez también, antes se daba desayuno en los colegios, ¿no? Yo sé que en algunos países se da el desayuno para los niños y hace poco he estado en otro lugar y unos niños hablaban, ¿no? Que habían desayunado esto y lo otro y cosas nutritivas. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, pero es necesario la humanidad de la persona también. Mira, Bexi, nuevamente tengo que... No estamos preparados Nuevamente para tengo que... No solamente no estamos preparados, va a ser muy duro lo que te voy a decir, pero yo especialmente le quiero decir a la gente de Chorrillos. Uh-huh. Se ha propuesto, se ha planteado la revocatoria del alcalde. Uh-huh. Pero la revocatoria se plantea precisamente por los aspectos que está señalando, ¿no? Los alcaldes, de los 1926 alcaldes que hay en el Perú, no sé si 1 o 10 alcaldes, estoy hablando de 1916 alcaldes, ¿no? Son corruptos o entran a ser millonarios a resolver sus problemas económicos, ¿no? Y creo que en Chorrillos no es desconocimiento, ¿ah? Se ha visto, pero se busca la inmediatez, se busca la velocidad para hacer negocios mal habidos, ¿no? A través del populismo. Le pones pues juego de plástico en la playa a la gente y con eso ya la gente se olvidó de su problema, de que no tiene que comer, que no tiene trabajo. Pero olvidamos que Chorrillos tiene una historia maravillosa. Olvidamos que Chorrillos, su origen es pesquero, es pescador. A Chorrillos venía la gente de los alrededores hace 2.000, 3.000 años por agua y por peces. A eso llegaba a Chorrillos. Es una tradición ancestral, ¿no? Pero no solamente la pesca podría generar empleo que se necesite en Chorrillos, también algún otro tipo de... Turismo, tal vez. La gastronomía, por ejemplo. La gastronomía, el turismo, por ejemplo. Chorrillos debería ser una capital de la gastronomía en el Perú, pero no se miran esas cosas y tiene espacios donde desarrollarlo. Chorrillos tiene el frente natural, en su frente tiene las fortalezas y las oportunidades más grandes para generar empleo. Chorrillos tiene una capacidad potencial de generar
10.000, 20.000 puestos de trabajo si este alcalde todavía quisiera tener esa visión que te digo de que la solución de los problemas de la pobreza, la delincuencia, el hambre, la delincuencia, el sicariato y todas esas cosas están en la falta de empleo. Y si él quiere resolverlo, mañana podría cambiar de actitud, mañana podría orientar su visión al desarrollo sostenible o sustentable de Chorrillos. Chorrillos tiene un frente natural maravilloso, pero ¿en qué lo han convertido? ¿En qué lo convirtió estos alcaldes que ha tenido Chorrillos? En un inmenso pueblo joven, lleno de necesidades insatisfechas que no se van a poder resolver porque no hay recursos, ¿no? Pero eso no lo piensan. Dicen 4 años se van volando y yo tengo que salir millonario, ¿no? Lo que pasa, Toñito, lo que tú comentas ahora acerca de los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, que cada vez aumentan más en el distrito de Chorrillos, generan una bolsa de votos, ¿no? Para los alcaldes. Entonces, el gobierno anterior, que ha estado pues 20, 24 años con su hijo también, imagínate qué bolsón de votos ha hecho, ¿no? Permitiendo este tipo de invasiones, ¿sí? Bueno, ahora ya son vecinos de nosotros, ¿no? Pero cuando han llegado ahí, y ellos muchas veces son conscientes de que han sido utilizados para votar nuevamente por la gestión, y vuelven a votar y siguen utilizándolos, ¿no? Y hay lamentablemente dirigentes también, no solamente en Chorrillos, Toñito, ¿no? Seamos realistas porque a nivel no nacional. Solamente, a nivel nacional esto se da. Que son traficantes. Son traficantes de terrenos, ¿no? Muchos dirigentes, y además estos dirigentes saben cómo manipular a las personas, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, son los líderes los más astutos, se podría decir. Entonces empiezan a proponerles, ¿no?, que tienen que votar por el mismo alcalde porque les va a dar beneficios, porque ahora sí ya les van a traer las bolsas de cemento, porque ahora sí les van a hacer la pista, porque ahora sí les van a hacer los muros de contención, porque les van a dar el título de propiedad, perdón, el título de posesión, ¿no? La posesión, y les van a poner luz, les van a poner agua. Entonces, bajo este sistema, ellos se siguen empoderando, ¿no? Y lamentablemente las personas siguen permitiendo que este tipo de dirigentes siga dirigiendo estos asentamientos, ¿no? Estas invasiones. Bien, Toñito. Bueno, Toñito, hemos hablado bastante y si queremos, vamos a seguir hablando más todavía. Pero, a ver, coméntame un poco, para ir ya más o menos terminando de repente, coméntame, Toñito, acerca de, tú dijiste, tú has estado hablando de la corrupción desde que hemos empezado, Toñito, y este tema es súper importante, ¿no? ¿Dónde inicia la corrupción? Bueno, la corrupción, sigamos con Chorrillos, ¿no? Sigamos con Chorrillos, y te voy a dar una pista de la corrupción. Cuando se funda la República en el Perú, ¿no? Lima estaba amurallada, pero Lima necesitaba, tanto en la colonia como en la República, necesitaba algunos distractivos, algunas atracciones, así como Punta Sal, o así como, no sé, algunas playas, ¿no? Como Asia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el año 1821, cuando se funda el Perú no tenía presupuesto, ¿no? Vivía de los tributos indígenas y de la esclavitud de los negros. El presidente Ramón Castilla, en sus 2 periodos, en la década de 1850, él vende, ¿no? Él compra la esclavitud y la servidumbre de los indígenas, pero ¿con qué dinero? Con el dinero del guano de las islas. Con eso se hicieron millonarios algunos burgueses de los primeros años de la República, y eso no fue todo.
con el dinero del guano de las islas se fundaron los primeros 5 bancos que existieron en el Perú. Y eso no fue todo, mi querida Betsy, ¿no? Con el dinero del guano de las islas, muchas veces la gente no conoce lo del guano de las islas, ¿no? Pero el guano es el excremento de las aves que se iba depositando en las 21 islas más importantes guaneras que tenemos a lo largo de todo el litoral. ¿Por qué es rico el guano de las islas? Porque Europa se moría de hambre, porque sus tierras estaban cansadas, ya no daban más, y descubrieron que el guano era el mejor fertilizante orgánico, y se llevaron todo el guano, y generó una millonada de dinero, tanto así que los gobernantes de los primeros años de la República, de los años 1845 hasta el 2000, sí, ¿no? Entonces se sirvieron del guano de las islas, tanto así que construyeron su ferrocarril a Chorrillos, hicieron su túnel a la Herradura, construyeron el tranvía y los ranchos más asombrosos que había en Chorrillos, que eran puro lujo, traían plantas, traían ornamentos de Europa, de la India, porque así vivía, que te digo, esta clase plutocrática, ¿no? Entonces Chorrillos tenía un esplendor tremendo. La corrupción tiene sus raíces, pues, que te digo, antes de la República, ¿no? Entonces te he mencionado lo del caso de Chorrillos, para que tengas presente cómo es que se usó el dinero que te digo que generaban las aves del mar, que comían el pescadito y producían el guano de las islas, y el guano de las islas sirvió para mejorar, para la segunda revolución agraria en Europa. Y yo vuelvo a repetir, Toñito, imagínate, solamente en Chorrillos, imagínate, tú has mencionado 51 espacios artesanales. Sí. Imagínate, multiplícalo por 51. Bueno, lo que tenemos en el mar, yo todavía pienso que siendo el Perú actualmente el primer destino gastronómico a nivel mundial, cuyo sitial se lo ha merecido, porque a lo largo de la costa peruana tenemos maravillas alimenticias, tenemos corvina, tenemos langosta, tenemos centolla, tenemos meros, tenemos el mejor pescado que puede habilitar una gastronomía. Por eso tenemos el mejor ceviche. Por eso es que tenemos el mejor ceviche, claro, que es nuestro plato de bandera. Por eso es que los chilenos se mueren de ganas por el... Los ecuatorianos también. ¿No? Y los ecuatorianos también. Entonces, yo te agradezco, ¿sabes por qué? Porque este medio, este vehículo, nos va a permitir llegar a mucha gente, porque son aspectos que se desconocen. El mar peruano sí puede servir para resolver el problema del hambre, de la anemia, de la falta de empleo, ¿no? De tener una mejor población, mejor alimentada, más productiva, ¿no? Porque el omega 3 y todas esas cosas hacen que el niño sea más productivo intelectualmente, cognitivamente, pero creo que estos temas hay que analizarlos muy detenidamente, porque esto debería llegar a los colegios, esto debería ser parte del pensamiento crítico de nuestros escolares, ni a bien van a la educación inicial, ¿no? Tenemos el nutriente, tenemos la base proteínica en nuestras narices, pero a nuestros gobernantes de arriba y de abajo no les interesa la ignorancia, les interesa que los niños en el Perú no coman, que se dediquen a ser delincuentes, sicarios, extorsionadores, mientras que ellos se llenan pues de una serie de lujo, de riqueza, mala vida, ¿no? Yo le hubiese recomendado a la presidenta Dina Boluarte que hubiese llevado un catálogo de proyectos de inversión en el cultivo de algas, de peces, usar la biotecnología molecular para generar más empleo, para generar más producción, más competitividad, para darle oportunidad a nuestros jóvenes, que te digo, universitarios, en las carreras, en las especialidades, que te digo, de biología, tecnología molecular y todas esas cosas, ¿no? Sí, claro, y lo que tú dices es importante, y a eso justamente iba a ir, que hay muchos universitarios que salen de esas carreras, ¿no? Por ejemplo, de pesquería, oceanografía, de biología, y están sin trabajo, no encuentran dónde trabajar.
Porque teniendo el hermoso mar y todo el litoral que tenemos. Porque es más fácil, que te digo, convertirlo en harina de pescado, claro, y hacer lo que te digo y convertirlo en millones de dólares de un día para otro. Así es. Entonces, si industrializamos el pescado, ¿no? La parte del mar peruano, pero para nuestro país, aquí ponemos algún tipo de empresa, yo creo que estas personas, ¿no? Estos chicos que salen de esas carreras tendrían pues, y aumentaría el trabajo, habrían menos familias afectadas con esta pobreza en la que se está sumergiendo el Perú. Sí, ellos tienen la pauta, te voy a decir, ellos tienen la pauta en sus laboratorios, por ejemplo, la FIPA del Callao. Alguna vez fui a dar una conferencia a los chicos y ellos tienen desarrollado un portafolio de productos precisamente para atacar el hambre y la desnutrición. Ellos lo hacen. Lo que faltan son oportunidades. Y las oportunidades las deben generar los que gobiernan, ¿no? Pero a los que gobiernan no les interesa otra cosa, porque la puerta giratoria está ahí. Oye, déjame convertir el pescado en harina, ¿no? Y ya, bueno, tú sabes cómo es el resto, ¿no? Sí, Toñito. Y justamente en Japón, por ejemplo, a los niños desde pequeños les enseñan a comer sus algas, ¿no? Desde que salen del vientre, se podría decir, ¿no? A algas, pescados. Sin embargo, acá en Perú nos enseñan, cuando tú vas al nutricionista y tienes un bebé, vas como algo más, te ponen el pescado, pero te ponen el pollo, te ponen el hígado del pollo, ¿no? El hígado de la res. Gran negocio fue el maíz. Claro, y no nos colocan el pescado como prioridad, que siendo tan alimenticio, ¿no? Para que de licor con el licor, pues nos ponen el maíz para el pollo, ¿no? Pero Japón tiene un consumo que creo que supera los 100 kilos per cápita, por cabeza de pescado. Pero imagínate dónde está Japón y cómo son sus ciudadanos, ¿no? Porque son súper inteligentes. Y siempre que viene un japonés y lo miramos, este chico, esta señora debe ser súper inteligente porque es japonés. Pero acá podríamos tener lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que... La misma capacidad. Lo que pasa, mira, yo resumo, la ignorancia y la falta, que te digo, de una nutrición sencilla, porque tenemos los recursos, nos convertirían en una potencia mundial, ¿no? No como lo ha dicho por ahí otro, no sé cómo calificarlo, no lo voy a adjetivar, pero potencia mundial es un país, como lo está haciendo China, por ejemplo, ¿no? Como lo está haciendo China, y hay que decirlo, ¿no? Como tú señalas, el Japón, ¿no? Lo hace en base, que te digo, a educación y alimentación. Primero alimentación, para que entre en educación. Te podría enseñar algunos documentales sobre el omega 3, que solamente lo producen, que digo, los pescados azules, ¿no? Pero no solo eso, Toñito, sino que también dentro de las familias promueven mucho los valores. Bueno. Claro. Es que si hay educación, que te digo, si hay educación, si no hay ignorancia, definitivamente la familia es la primera que se va a consolidar. Así es. Si no hay educación, si no hay alimentación, ¿qué esperanza tenemos de vivir en familia? ¿No? Lo primero que hace el chico es salir a robar. Entonces, ¿quiénes generan esas causales de la corrupción, del crimen, de la delincuencia? ¿Quiénes? Nuestra clase política gobernante. Yo creo, Toñito, que esta clase política ha salido de una familia corrupta, o donde aprendieron la corrupción. Sí, pues tiene raíces. Ahí tiene la raíz. El corrupto no se hace afuera. No. El corrupto aprende la corrupción dentro de las familias. Y si no mejoramos el nivel de educación dentro de nuestras familias, que es la primera educadora, vamos a seguir teniendo en crecimiento la clase política corrupta. Y si nosotros no tomamos la decisión de votar por personas más probas, o sea, vamos a seguir hundiéndonos en esto y vamos a tener 50 programas de lo mismo y podemos hacer solamente de corrupción 50 programas y vamos a tener la acogida el resto de nuestra vida porque nunca vamos a salir de esto, Toñito. Pero es una gran tarea, ¿no? Es una gran no está fuera de nuestras manos. Es una gran tarea, que desde las familias. Aunque sea duro decirlo porque a uno lo etiquetan cuando habla de estas cosas, ¿no? Te dicen mil y una cosa, pero yo soy un creyente.
Yo creo en Dios por sobre todas las cosas y le doy las gracias a Él por las maravillas que nos ha dado en esta tierra, ¿no? Que es bendita. Y si se refiere al Perú, lo digo con mucha más razón, pero te hablaba del guano de las islas. Claro. El guano de las islas servía incluso para comprar de París, que te digo, la ropa íntima de las mujeres de la burguesía de aquel entonces, ¿no? Imagínate, de ahí viene la corrupción. De ahí viene la corrupción. Si nosotros hubiésemos aprovechado, si nosotros aprovecháramos la riqueza del mar peruano, que es el mar más rico y productivo del mundo, el día de hoy, créeme que seríamos los número uno en gastronomía, los mejor alimentados del mundo, ¿no? No perdamos la fe, no perdamos la esperanza de que así va a ser. No, hay que hacerlo, pero la lucha es bien dura. Sí, bien dura. La lucha es bien dura. Porque la corrupción está enquistada en todos los niveles. Yo siento que a mí me han declarado que tiene un poco la muerte civil, ¿no? Y te lo digo abiertamente porque, por decir lo que sostengo, ¿no? Pero me siento feliz. Y te agradezco, y te agradezco que me hayas permitido que te diga este diálogo. Vamos a hacer que lo vean muchos, sí, ¿no? Así es. Porque de eso se trata. Sí, este programa es para todos los ciudadanos, para todas las familias, para todas las personas de bien que quieran participar y que tengan algún tema importante que pueda hacer aprender a las personas que nos ven, ¿no? Todos los viernes a las 5, este tema que puedan exponerlo, ¿no? No, entonces, el tema que se escogió es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque nos envuelve en todo, ¿no? Y nos hace sentir más orgullosos todavía. Sí. Bueno, por un lado, apenados que no se esté manejando como debe ser, ¿no? Pero no perdamos las esperanzas. Así es. No perdamos. Bien, Toñito. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos, ¿ya? Te quiero pedir que digas unas cuantas palabras, Toñito, como despedida. Yo te agradezco, Betsy. Yo sé que esto es lo que necesita el Perú hoy en día, por la situación tan difícil que atraviesa. Yo creo que si el corte de este tipo de programas, de este tipo de esfuerzos como el que tú realizas, se llegara a concretar, llegara, que te digo, a la mayor cantidad de peruanos, el Perú sería diferente, porque habrían oportunidades no para uno, sino para millones, ¿no? Y sobre todo con felicidad, ¿no? Y bueno, te felicito, espero que no sea la última vez. No, Toñito, este va a ser el inicio de nuestras conversaciones. ¿No? Sobre todo para hablar de Chorrillos, ¿no? O de Barranco. Que tengo tanta pasión por los espacios locales. Perfecto. ¿No? Bien. En verdad que es una inquietud que debemos dejarla. Ya. Toñito, discúlpame, sino que ya nos tenemos que despedir. Gracias. De aquí seguimos conversando. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Despídete, Toñito. Muchas gracias.